Visité un zoológico alienígena. Este ha sido un relato difícil de escribir para mí, pero necesario. Nunca imaginé que se me daría la oportunidad de contar mi historia y hablar con mi gente, incluso si mi comunicación es indirecta. Un mensaje transmitido a través de vastos años de luz desde el otro lado de la galaxia. Soy un ser humano, todavía reconocible a pesar de todas las modificaciones hechas a mi cuerpo físico. Nací en la Tierra, hace muchas décadas, pero fui sacado de mi planeta cuando aún era un niño, y he aceptado el hecho de que nunca volveré a ver mi mundo natal. No he pensado en mis compañeros seres humanos durante bastante tiempo. Después de todo, mi vida me ha llevado a todos los rincones de la galaxia, donde he conocido numerosos alienígenas exóticos, y he visitado mundos extraordinarios que estarían más allá de tus sueños más salvajes. Y sin embargo, aquí estoy, hablando a los pueblos de la Tierra y tratando de recuperar algo de mi humanidad, porque los eventos recientes me han recordado bruscamente quién soy y de dónde vengo. No voy a relatar toda mi vida, pero es necesario un breve historial para establecer algún contexto. Mis primeros años fueron poco notables y sorprendentemente pacíficos, cuando considero lo que sucedió en el periodo que siguió. Nací en una pequeña granja en una comunidad rural aislada. Mi familia no era rica, pero éramos felices y estábamos seguros. Lamentablemente, solo tengo recuerdos fugaces de mis padres y hermanos menores, imágenes grabadas en mi cerebro de fiestas de cumpleaños, jugando en campos verdes y cuentos antes de dormir. Estos fueron los buenos tiempos, antes de darme cuenta de lo vulnerables que realmente éramos. Cuando era joven, miraba el cielo nocturno y las estrellas lejanas con un sentido de maravilla infantil. Soñaba con convertirme en explorador algún día y visitar estos mundos inexplorados, pero nunca podría haber imaginado los horrores y peligros que existían allá afuera en la fría inmensidad del espacio. Mi infancia terminó una noche de verano, poco después de mi 9º cumpleaños. Fue entonces cuando los Astri vinieron por mí y mi familia. Recuerdo poco sobre el asalto frenético a nuestro hogar. Supongo que forcé la experiencia traumática al fondo de mi subconsciente. En cualquier caso, recuerdo caos, luces blancas y gritos, mientras mi madre y mi padre trataban en vano de proteger a sus aterrorizados hijos de esta amenaza inexplicable. Pero no había nada que pudieran hacer frente a la avanzada y todopoderosa tecnología alienígena. Estaba intentando esconderme debajo de mi cama cuando la ventana se rompió y la habitación se inundó con una luz cegadora. Luego perdí el control de mi propio cuerpo, siendo arrastrado a través de la ventana por una fuerza invisible y hacia la oscura noche. Y poco después, perdí el conocimiento. Ahora era prisionero de los despiadados Astri, una raza alienígena cruel y sádica que ha secuestrado, torturado y asesinado a innumerables seres humanos durante muchas décadas. Toda mi familia fue llevada esa noche, y nunca volví a ver a ninguno de ellos. Contrariamente a la creencia popular, los Astri no matan a todas sus víctimas humanas. Es cierto que han construido una cultura y cuasi religión enteras alrededor de su crueldad y maneras asesinas, y pocos adultos humanos saldrán jamás de sus celdas de tortura. Sin embargo, los niños son un asunto diferente. A los Astri les gusta reentrenar a los jóvenes y venderlos a varios otros actores nefastos como mano de obra esclava. Este iba a ser mi destino. Solo puedo suponer que mi hermano y hermana también fueron esclavizados, pero deben haber sido enviados a un campo de entrenamiento diferente del infierno en el que terminé, porque nunca volví a verlos. En cuanto a mis padres, me temo que probablemente sufrieron muertes horribles a manos de esos monstruos. Los siguientes 6 años de mi vida no son un tiempo que me guste recordar. Mi entrenamiento a manos de los Astri fue típicamente brutal, con disciplina y obediencia total inculcadas en nosotros mediante golpizas constantes y collares de choque eléctrico. Fue un infierno, puro y simple. Pronto me di cuenta de que no había esperanza de escapar, y era casi imposible luchar contra los brutos. Por lo tanto, mi único enfoque era la supervivencia. Viví mientras muchos otros no lo hicieron, y aún ahora, después de todos estos años, todavía no estoy seguro de cómo me siento al respecto. Una vez que mi entrenamiento se completó, fui vendido a un consorcio minero rebelde y obligado a trabajar en un asteroide rico en minerales ubicado en el sistema de Sirio. Las condiciones eran casi tan brutales y probablemente incluso más peligrosas que en el centro de entrenamiento de los Astri, ya que trabajaba en las minas junto a miles de otros esclavos, algunos humanos y otros de otras especies. Nuestros supervisores robóticos distribuían castigos salvajes por las infracciones más pequeñas y los protocolos de seguridad eran prácticamente inexistentes.
Como resultado, los trabajadores morían regularmente y nuestra expectativa de vida era limitada. Esperaba encontrar mi fin en esa roca maldita, pero entonces la salvación vino de una fuente más inesperada. Estaba descansando entre turnos, acostada en mi literatura en los barracones de los trabajadores, cuando todo el infierno se desató, ya que de repente escuché múltiples explosiones y disparos pesados. Me levanté de un salto de mi cama y corrí a través de los barracones para averiguar qué demonios estaba pasando. Al principio, sospeché que una rebelión de esclavos estaba en marcha, y mi corazón se hundió, porque sabía que los sistemas de defensa automatizados del consorcio nos masacrarían en masa. Sin embargo, cuando miré hacia el cielo oscuro, vi máquinas de guerra descendiendo en la órbita del asteroide, neutralizando las defensas de la mina con láseres y misiles. La batalla fue breve y unilateral, con las fuerzas atacantes abrumando pronto a los esclavistas y tomando el control de la instalación. Después, todos los trabajadores sobrevivientes fueron reunidos y dirigidos por un representante de las fuerzas conquistadoras. Admito que era cínico y no tenía muchas esperanzas. Pensaba que los invasores eran simplemente otra banda de traficantes de esclavos que simplemente nos venderían al mejor postor. Pero admito que me quedé asombrado cuando nos encontramos cara a cara con un alienígena alto y delgado, con piel pálida y grandes ojos ovalados que nos miraban con compasión y empatía. Cuando el alienígena habló, su voz era suave y casi cantarina, y explicó calmadamente que era un representante de la Confederación Galáctica, enviado aquí para cerrar la operación minera ilegal y liberarnos a todos. El nombre de ese alienígena es Gabriel. Me salvó la vida ese día y he estado con él desde entonces. Permítanme tratar de explicar mi situación después de la liberación de la mina de esclavos de Sirio. Solo tenía 15 años, pero me habían obligado a madurar rápidamente. No había conocido nada más que violencia y crueldad desde mi secuestro de la Tierra, y no cabe duda de que las torturas que había soportado tuvieron un impacto significativo en mi frágil psique. Asumí que la galaxia era un lugar de caos y violencia, y por eso no sabía qué pensar de esta Confederación Galáctica. ¿Eran genuinos en su misión declarada de luchar contra los agresores intergalácticos y acabar con su reinado de terror? Admito que era muy suspicaz. Nos dijeron que éramos libres, pero ¿qué significaba eso realmente? La Confederación no podía enviarme de vuelta a la Tierra, y aunque pudieran, ¿por qué querría regresar? Mi familia estaba desaparecida, presumiblemente muerta. No tenía nada a lo que regresar, y además, ¿cómo podría volver a una vida normal en la Tierra después de todo lo que había pasado, y con lo que ahora sabía sobre el universo? Estaba perdido sobre qué hacer con mi nueva libertad, pero supongo que Gabriel me tomó cariño, porque me ofreció un puesto como su asistente, uno que finalmente aceptaría. En ese momento, tenía poca idea de lo que implicaría este trabajo, pero estaba claro que la vida de Gabriel era interesante. El alienígena era miembro de la raza Malach, una especie alienígena avanzada y culta que vivió en paz durante milenios hasta que se vieron obligados a tomar las armas en defensa propia, tras un brutal ataque a su mundo natal por parte de los Astri. Los Malach fueron uno de los miembros fundadores de la Confederación Galáctica, que tenía como objetivo restaurar la paz y la justicia en la galaxia, y Gabriel actuaba como diplomático para esa organización, lo que significaba que viajaba por el espacio en su propia nave estelar, reuniéndose con todo tipo de razas alienígenas exóticas y bizarras. He estado al lado de Gabriel durante décadas, viajando de un lado a otro de la galaxia, usando la vital red de agujeros de gusano que permiten a nuestras naves cruzar entre las estrellas. Puede parecer una relación extraña, pero a lo largo de los años, Gabriel y yo nos hemos convertido en compañeros cercanos y hemos forjado una amistad duradera. Así que esta es mi historia, y explica cómo llegué a estar en esta posición tan extraña, pero algo privilegiada. Durante los muchos años de mi servicio, he llegado a pensar en mí mismo como un ciudadano de la galaxia, en lugar de un refugiado de un planeta remoto en el borde del espacio conocido. Pero, como he dicho, ocurrió algo significativo que cambió mi punto de vista y me hizo reconsiderar mi vínculo con la humanidad. Y esta es la historia que quiero contarles. Supongo que todos estarán familiarizados con el concepto de un zoológico, incluso si nunca han visitado uno. Recuerdo haber ido al zoológico local con mi familia antes de nuestro secuestro. Supongo que todavía existen en la Tierra, aunque pueden haber cambiado un poco en los muchos años transcurridos desde entonces. Recuerdo la emoción que compartí con mis hermanos durante nuestra visita, al ver animales exóticos y majestuosos de todo el mundo. Sin embargo, la experiencia estaba teñida de tristeza, al menos para mí. Me entristecía ver esos animales atrapados en jaulas,
cuando siempre había imaginado a tales bestias magníficas vagando libres en la naturaleza. Le dije a mi padre cómo me sentía, y él explicó que muchas especies estaban en peligro en la naturaleza, y por eso estaban más seguras aquí, en cautiverio. Esto tenía sentido, supongo, pero aún así, no me parecía bien. En cualquier caso, el equivalente galáctico de un zoológico es algo considerablemente más grandioso y avanzado que cualquier cosa que tengamos en la Tierra. ¿Puedes imaginar una pequeña luna orbitando un gigante gaseoso que ha sido específicamente adaptada para este propósito? Con vastos biodomos y hábitats artificiales diseñados y equipados para acomodar todo tipo de criaturas extrañas y únicas de todos los rincones del espacio conocido. Como puedes imaginar, un lugar así es exorbitantemente caro de establecer y mantener, y solo los individuos más ricos e importantes pueden permitirse asistir, a menudo viajando muchos años luz para visitar las instalaciones zoológicas más grandes y extravagantes de la galaxia. Solo una raza tiene la riqueza y capacidad para construir y operar una empresa así: los Kalmar. ¿Qué puedo decir sobre los Kalmar y la posición altamente influyente que tienen dentro de la jerarquía galáctica? Bueno, son una especie acuática similar a un calamar que hace mucho tiempo abandonó el mundo acuático donde evolucionaron, viajando en su lugar a través del espacio en poderosas naves coloniales y habitando vastas estaciones espaciales dispersas por las estrellas. Los Kalmar se han vuelto obscenamente ricos y poderosos debido a su control de la red de agujeros de gusano que conecta los sistemas habitados y sirve como el único medio de comunicación, comercio, exploración y expediciones militares en ausencia de viajes más rápidos que la luz. Los Kalmar controlan las entradas de estos agujeros de gusano y nunca dejan de cobrar su peaje. Además, los Kalmar son un pueblo pragmático que hará negocios con cualquier especie que tenga dinero, pero que también se niega a entrar en alianzas formales o coaliciones. Por lo tanto, se mantienen oficialmente neutrales en el conflicto entre la Confederación Galáctica y el Imperio Astri, permitiendo que ambos lados usen su red, aunque a un precio sustancial. El Gran Zoológico Galáctico es un proyecto de vanidad para la familia real Kalmar, que les permite demostrar su vasta riqueza y extravagancia. Entonces, ¿por qué terminé visitando este lugar? Simplemente Gabriel fue invitado a la gran reapertura de la instalación, después de una renovación sustancial, y estaba obligado a asistir. No fuera que los Kalmar se ofendieran y limitaran nuestro acceso a su cruzar red de agujeros de gusano. Tal es la naturaleza complicada de la diplomacia intergaláctica. Reflexioné sobre estos asuntos mientras nuestra nave aguja descendía en órbita alrededor del planeta gaseoso, y admiré sus vastos anillos y bandas atmosféricas mientras nos acercábamos a la bola de roca helada que era nuestro destino. El piloto automático de la nave se acercó lenta y cuidadosamente hacia la estación de acoplamiento construida sobre la superficie rocosa de la Luna. La estructura no parecía gran cosa desde la órbita, pero me recordé a mí mismo que la mayor parte de la instalación estaba ubicada bajo tierra, dentro del núcleo hueco de la pequeña Luna. Mientras que la inteligencia artificial se encargaba de la navegación, Gabriel y yo nos quedamos observando la escena desde la cubierta de observación y considerando los detalles más finos de nuestra misión. Miré los ojos oscuros y ovalados de mi compañero y sentí como si pudiera leer sus pensamientos. Llevábamos mucho tiempo trabajando juntos y había pocos secretos entre nosotros. ¿Estás preocupado por la misión?, pregunté, más como una afirmación que como una pregunta. Sí, lo estoy, fue la breve respuesta de Gabriel. ¿Pero por qué?, continué. Seguramente esta visita no es más que una cortesía diplomática. ¿O hay algo más que me estoy perdiendo? Gabriel asintió con su cabeza en forma de huevo antes de responder. Tienes razón, mi viejo amigo. En teoría, esta es simplemente una visita para halagar a la familia real Kalmar, para mostrarles el debido respeto y elogiar su creación extravagante. Pero temo que la situación es más compleja. Las relaciones entre los Kalmar y nuestra confederación están tensas. Hemos presionado a su gobierno para que cesen su apoyo al Imperio Astri, pero con poco éxito. Mis instintos me dicen que nuestros amigos Kalmar pueden tener una desagradable sorpresa preparada para nosotros. El alienígena no dijo más, pero su advertencia profética me puso la piel de gallina. No obstante, nuestra nave atracó sin incidentes, permitiéndonos desembarcar y entrar en el lujoso centro de bienvenida que marcaba la entrada al megazoológico. Como era de esperar, los Kalmar no escatimaron en gastos en la construcción del centro, combinando lo tradicional y lo moderno de manera impecable, con pilares de mármol finamente esculpidos junto a imágenes holográficas en tercera dimensión de varias criaturas exóticas alojadas en el zoológico. Me quedé asombrado por un momento.
admirando la grandeza del entorno. Pero Gabriel llamó mi atención hacia una ventana de cristal situada sobre nosotros, detrás de la cual había un tanque de agua oscura y turbia. Observamos en silencio con asombro cómo una forma oscura emergía a través del agua, nadando hacia el cristal para que pudiéramos ver su enorme e intimidante forma. Respiré hondo al presenciar al Kalmar en toda su aterradora gloria, de al menos 20 pies de diámetro, con largos y gruesos tentáculos balanceándose, ojos enormes del tamaño de platos y un pico afilado lo suficientemente grande como para tragar mi cabeza entera. El Kalmar era como algo salido de una pesadilla para mis ojos humanos, y sin embargo, era miembro de una especie avanzada y poderosa que exigía respeto. Por lo tanto, me tragué mi disgusto y miedo, y seguí el ejemplo de Gabriel, inclinándome respetuosamente hacia el Kalmar en un gesto simbólico. El alienígena, similar a un calamar, respondió disparando tinta negra hacia el cristal, lo que Gabriel me aseguró era una buena señal. Con este extraño ritual completado, el alienígena nadó lejos del cristal y desapareció de nuevo en el agua turbia, dejándonos aún de pie dentro del centro de bienvenida y esperando más instrucciones. No me sorprendió la rápida salida del Kalmar. Gabriel me había dado un curso intensivo sobre su cultura antes de aterrizar. Además de su avaricia y ansia de poder, los Kalmar también eran sorprendentemente xenófobos y querían tener poco que ver con otras especies. El breve saludo que habíamos recibido era lo mejor que podíamos esperar, y la logística de nuestro tour quedaría en manos de sus subordinados robóticos. Como si estuviera programado, un dron de comunicación automatizado se acercó a nosotros, hablando en un tono amigable a través de sus altavoces integrados. Bienvenidos, estimados invitados, a la gran reapertura del zoológico más grande de la galaxia. Mi nombre es Unidad 1642, y he sido personalmente designado por Su Alteza Real, Salak, el Grande, para guiarlos a través de su atracción más orgullosa. Su bienvenida estaba dirigida, por supuesto, a Gabriel, y mi compañero respondió de manera típicamente diplomática. Por favor, transmita nuestro sincero agradecimiento a Su Majestad por su amable invitación. Es, de hecho, un gran honor asistir a este prestigioso evento. Conociendo a Gabriel como lo conocía, me di cuenta de que estas palabras le habrían sido difíciles de pronunciar. Mi compañero tenía poco tiempo para Salak el Grande, el líder tiránico de los Kalmar. Había muchos lugares donde preferiría estar en lugar de aquí, pero Gabriel era un diplomático consumado y sabía cómo hablar el idioma. Sin embargo, yo era otro asunto. El dron aéreo se volvió para mirarme, examinándome con sospecha con sus cámaras integradas. Hubo una breve demora antes de que hablara nuevamente, y juré que podía escuchar desprecio en su voz robótica previamente sin emociones. ¿Este humano es miembro de su grupo?, inquirió. Me sorprendió la pregunta, pero afortunadamente Gabriel respondió con firmeza y sin dudarlo. Sí, este caballero me acompañará en el recorrido. Confío en que esto no será un problema. El robot se demoró un momento, tal vez transmitiendo la información a sus maestros arriba. Se produjo una pausa llena de tensión antes de que finalmente respondiera con frialdad, diciendo: como desee, embajador. Una delgada sonrisa apareció en los labios de forma de hendidura de Gabriel, mientras decía: muy bien, entonces, ¿procedemos? Aún no, señor embajador, respondió el dron. Estamos esperando un segundo grupo. ¿Otro grupo?, replicó Gabriel con incertidumbre, ya que claramente no había sido informado de esto. Sí, confirmó el dron. Ah, aquí vienen ahora. Nos giramos bruscamente para mirar hacia la bahía de atraque, y mi cuerpo entero se congeló cuando vi acercarse las 4 criaturas. Sus garras afiladas golpeaban el suelo metálico mientras avanzaban. El otro grupo eran Astri, una familia por su aspecto. El padre medía casi 7 pies de altura, con escamas rojas que se erizaban y ojos amarillos y reptilianos que ardían cuando nos vio. Noté las cicatrices visibles a lo largo de su dura piel y numerosas condecoraciones prendidas en su uniforme ordenado, y supuse que el Astri era un guerrero experimentado de cierta reputación. La hembra que caminaba a su lado era solo un poco más pequeña, y se veía igual de feroz. Supuse que era su esposa o concubina, y caminando detrás estaban 2 jóvenes, ambos varones. Eran adolescentes, y supuse que habían pasado por el infernal entrenamiento estilo espartano que todos los niños Astri eran obligados a realizar. No es una exageración decir que estaba paralizado por el terror mientras veía a los Astri acercarse. Recuerdos horribles inundaron mi mente al recordar el infierno de mi abducción y las torturas que me infligieron en el campo de esclavos Astri.
Había tratado de reprimir este trauma en los años siguientes, pero ver estos monstruos en carne y hueso desató una oleada de trauma reprimido. ¿Qué significa esto?, exclamó Gabriel. Su habitual exterior tranquilo desapareció de repente. El robot no perdió ni un momento antes de responder. Embajador, permítame presentarle al almirante Taz, comandante de la séptima flota Astri. Lo acompañan su esposa y sus 2 hijos. Se unirán a nosotros en el recorrido de hoy. No se me informó nada de esto, protestó Gabriel. Su Majestad creyó que esta reunión debía ser una sorpresa para ambas partes. Espera que esta ocasión pueda ser una oportunidad para la reconciliación entre la Confederación y el Imperio, y tal vez se puedan sembrar las semillas de la paz este día. Gabriel negó con la cabeza, pero no hizo ningún comentario. Claramente, esta era la trampa de los Kalmar, que había anticipado, pero lo habían sorprendido con su audacia. A juzgar por los clics furiosos emitidos por los Astri y las miradas odiosas y asesinas que me dirigían, supuse que ellos también estaban bastante descontentos con la situación. Pero no había nada que ninguna de las partes pudiera hacer. Este era terreno neutral, y nadie podía arriesgarse a molestar a los Kalmar, no fuera que cortaran el acceso a los cruciales agujeros de gusano. Para bien o para mal, todos tendríamos que jugar su retorcido juego. El dron robótico nos guió a lo que se describió como una plataforma de observación móvil, esencialmente una aeronave flotante y transparente en forma de burbuja que nos llevaría a través de las diversas exhibiciones y recintos, permitiéndonos permanecer casi invisibles mientras observábamos de cerca a los animales. Los 2 grupos opuestos compartieron la misma plataforma de observación, y la tensión dentro de esa cápsula era intensa. Vi al almirante Astri mirándome fijamente, sus garras haciendo clic y sus ojos ardiendo, mientras sin duda imaginaba las horribles maneras en que me mataría si tuviera la oportunidad. Por supuesto, tenía miedo, pero también estaba muy enojado, y confieso que fantasías de venganza pasaron por mi mente. Sin embargo, Gabriel mantuvo la calma, tranquilizándome y asegurándome de que permanecería seguro a su lado. Nuestro viaje hacia las profundidades del núcleo hueco de la luna fue una experiencia única en la vida, eso no lo puedo negar. El tamaño vasto del zoológico alienígena era casi imposible de cuantificar. Ecosistemas y biomas enteros estaban contenidos en su interior, específicamente construidos para acomodar diversas especies originarias de muchos mundos diferentes. Podría pasar horas describiendo todas las criaturas extrañas que encontramos durante nuestro descenso, pero me centraré en 3 encuentros que están directamente relacionados con mi relato. El primer incidente ocurrió cuando nuestra nave entró en la membrana porosa de un ecosistema tipo desierto, una esfera caliente y arenosa que parecía desolada y virtualmente desprovista de vida. Nuestra cápsula se suspendió en el aire durante un tiempo. Mi piel se cocía bajo el sol iluminado mientras miraba lo que parecían millas de arenas blancas y casi primitivas. Sería fácil olvidar que estábamos dentro de un entorno artificial en lugar de un desierto real de origen natural. Nos sentamos allí y esperamos, aunque no podré decir para qué, y nuestro guía robótico no lo diría. El aburrimiento pronto se instaló, particularmente en los jóvenes Astri que parecían obsesionados con las emociones fuertes y la violencia sangrienta. Los depredadores eran sin duda sus favoritos. Pensé que cualquier criatura que habitara en este hábitat debía ser un recluso, pero pronto aprendí lo contrario. Retrocedí. Mi mandíbula cayó mientras miraba a la enorme criatura parecida a un gusano con una gruesa piel amarilla, fácilmente de 100 pies de largo, que se elevaba desde las arenas del desierto, su cabeza sin ojos y su boca en forma de pico dirigiéndose directamente hacia nuestra cápsula estacionaria. Chillé de terror cuando la poderosa bestia atacó, mordiendo en un esfuerzo por agarrar nuestra cápsula dentro de sus poderosas fauces. Estaba seguro de que nos tragaría enteros, pero cuando el monstruo intentó hacerlo, sufrí una repentina descarga, sin duda, víctima de un sistema de defensa oculto pero no letal. La bestia retrocedió, chillando muy fuerte mientras se retiraba de nuestra cápsula y regresaba a las arenas abajo, enterrándose profundamente y dejándonos en paz. «Dios mío», exclamé, mirando a Gabriel y encontrándolo típicamente tranquilo y sereno. Si el ataque de la bestia lo había sorprendido, no lo dejó ver. Sin embargo, nuestra atención pronto se centró en la familia Astri, mientras se desarrollaba un incidente perturbador y violento. Por lo que pude deducir, uno de los jóvenes Astri se había estremecido cuando el gusano gigante atacó, lo que sus padres consideraron un signo inaceptable de debilidad.
Gabriel y yo solo pudimos observar mientras el padre del joven Astrid reprendía con enojo a su hijo, mientras que su madre iba un paso más allá, golpeando violentamente al niño con sus manos en forma de garras formadas en puños. Mientras tanto, el hermano del niño simplemente se quedó quieto y observó cómo su hermano era castigado. Sin duda, aliviado de no estar en el lado receptor. Hice una mueca al presenciar el castigo salvaje que me recordaba las muchas golpizas que recibí en el campamento de esclavos. Este fue un recordatorio duro de que los Astri a menudo eran tan brutales con sus propios hijos como lo eran con sus cautivos alienígenas. Gabriel sin duda compartía mi disgusto, ya que colocó su mano de dedos largos sobre mi hombro, en un intento de reconfortarme. Mientras tanto, nuestro guía robótico esperó a que terminara el castigo antes de ofrecer su alegre informe. El gusano de la muerte de Orkin, el terror del mundo desértico. Como pueden imaginar, mis amos tuvieron considerables dificultades para obtener este espécimen. Por supuesto, nunca será completamente domesticado, pero hemos escatimado en gastos para instalar medidas de seguridad de última generación y garantizar la seguridad de nuestros invitados. Parecía que no había nada más que ver en esta biosfera, así que seguimos adelante. El siguiente hábitat era un entorno de selva, uno de sofocante humedad y espesa vegetación. Todo bajo una réplica artificial de soles duales. Este era un lugar en el que nunca había estado y en el que espero nunca estar, pero sin embargo, el lugar me resultaba inquietantemente familiar, y estar aquí confirmó mis peores temores. Bienvenidos a nuestra construcción artificial del mundo natal de los Astri. Esperamos que el almirante aprecie el nivel de detalle, incluida la vegetación y los organismos auténticos. El macho Astri gruñó con desdén, lo cual tal vez era la mejor reacción que se podía esperar. Nuestra cápsula descendió bajo el follaje, permitiéndonos una vista más cercana del nivel del suelo. Entre las criaturas exóticas que vimos había una gran bestia parecida a un escorpión rojo, con un aguijón afilado y goteante en su cola. La bestia era quizás del tamaño de un toro, pero se movía por el suelo del bosque con sorprendente ligereza. Mientras observábamos desde arriba, de repente la bestia se lanzó a través del suelo muerto, golpeando con su aguijón e hiriendo un animal que parecía un ciervo, excepto por un corno en su nariz y 3 pares de ojos. El animal herido luchó desesperadamente, pero en última instancia fue en vano, ya que el veneno del aguijón del escorpión entró en sus venas y paralizó su cuerpo. Con su tarea sombría completa, el cazador arrastró su presa hacia la entrada de una cueva estrecha, que supuse era su guarida. La reina del Scorpius pondrá sus huevos dentro de la carne aún viva de su víctima, explicó nuestro guía. Una vez que sus crías nazcan, se alimentarán de su carne caliente. Hizo una pausa brevemente, volviéndose hacia la familia Astri. Pero ustedes ya saben esto, ¿no es así? Miré a los hermanos Astri. Uno aún sangraba por la golpiza que había recibido. El otro estaba físicamente intacto, pero sin duda afectado psicológicamente. Ninguno se inmutó al presenciar la caza. Sabían que no debían hacerlo. No obstante, solo podía imaginar lo que pasaba por sus mentes en ese momento. Sin duda, estaban recordando los horrores de su entrenamiento espartano, cuando los jóvenes Astri son arrojados a la selva más profunda y se ven obligados a luchar y matar para sobrevivir. Más que probablemente, los hermanos una vez tuvieron hermanos que no sobrevivieron a este brutal ritual. Tal vez los mataron con sus propias garras. Me aterrorizaba pensar en tales horrores. Una vez que dejamos la réplica del mundo natal de los Astri, nuestro guía continuó con su voz mecánica, insinuando la naturaleza de la siguiente exhibición. Es un placer presentar la atracción estrella de nuestra renovada instalación zoológica. El dron giró sus cámaras hacia mí antes de continuar, haciéndome sentir increíblemente incómodo. Su mascota humana podría encontrar esta exhibición bastante familiar, dijo, dirigiendo su comentario desagradable hacia Gabriel. Tragué saliva, conteniendo mi enojo mientras temía lo que estábamos a punto de presenciar. Nuestra cápsula descendió rápidamente a través de los túneles construidos a propósito, sumergiéndose profundamente en el núcleo de la luna. Eventualmente llegamos a una cámara subterránea masiva, que debía tener muchas millas de diámetro. Nuestro vehículo penetró la membrana que rodeaba la enorme exhibición, y me encontré cara a cara con un entorno que me trajo muchos recuerdos. Dentro de este núcleo hueco en una luna alienígena, los Kalmar de alguna manera habían logrado construir un vasto ecosistema que consistía en una isla tropical pequeña pero sustancial, rodeada por todos lados por agua, todo contenido dentro de una burbuja protectora que proyectaba un cielo y un sol artificiales. A medida que nuestra cápsula descendía y se acercaba, me sorprendió observar la vegetación verde,
las arenas amarillas y el mar azul claro, todo lo cual me parecía sospechosamente familiar, y mis peores temores se hicieron realidad una vez que el guía habló de nuevo. Contemplen nuestra recreación perfecta del planeta Tierra, hogar de los incivilizados y primitivos Homo sapiens. ¿Deberíamos echar un vistazo más de cerca? No esperó una respuesta antes de dirigir nuestra pequeña nave hacia la isla. Todavía estaba en estado de shock, y cuando miré los ojos ovalados de Gabriel, vi una ira poco característica filtrándose a través de su normalmente frío exterior. Pude ver que estaba hirviendo de rabia ante el último truco de los Kalmar. Pronto, nuestra cápsula se mantuvo en el aire sobre un claro en la isla donde presenciamos a un grupo de cazadores humanos armados con lanzas y arcos primitivos mientras perseguían a su presa, un jabalí que corría a través de la hierba alta. Observé mientras lanzas y flechas volaban por el aire. La mayoría fallaron, pero al menos uno de los proyectiles alcanzó su objetivo, atravesando al cerdo y deteniendo su carga. Todos miramos y escuchamos mientras el jabalí chillaba de dolor antes de que los dos cazadores se acercaran, uno sosteniendo la bestia por los cuernos, mientras que el otro le cortaba el cuello y ponía fin a la vida de la criatura. Escuché un grito de triunfo de los otros cazadores, observando cómo los humanos demacrados y escasamente vestidos se acercaban para reclamar su premio, sus ojos cansados ardiendo de hambre mientras lo hacían. Gracias a nuestros amigos Astri por entregar estos excelentes especímenes. Nuestro guía robótico soltó repentinamente. Me giré hacia la familia Astri justo cuando el almirante me lanzó una mirada llena de odio, con una sonrisa sádica grabada en sus fauces llenas de colmillos. Por supuesto que los Astri estaban involucrados en esta atrocidad, me dije. Nos consideraban nada más que animales y les traería un placer perverso ver a los seres humanos reducidos a un estado tan bajo. Simples exhibiciones en un zoológico alienígena, atrapados a muchos años luz de su planeta natal, y solo empeoró. Pronto, nuestra cápsula voló hacia el centro de la isla, donde vimos una pequeña aldea de chozas de bambú y madera construidas en un pequeño claro dentro del bosque. Este seguramente era el asentamiento humano principal en la isla, donde mis compañeros Homo sapiens estaban reducidos a vivir en una existencia de la edad de piedra. Nos quedamos sobre la aldea durante un tiempo, observando una escena trágica desarrollarse debajo de nosotros. Miré con los ojos muy abiertos mientras una joven mujer llorosa llevaba un bebé claramente fallecido desde su choza y caminaba lentamente hacia una pequeña y poco profunda tumba cavada en el suelo, en el borde de la aldea. Mi corazón casi se rompió cuando la madre besó a su hijo muerto en la frente antes de bajar cuidadosamente el cuerpo en la tumba esperando, mientras los otros aldeanos observaban en solemne silencio. Noté cómo había muchas otras tumbas de varios tamaños junto a esta, todas marcadas por crudos pero conmovedores cruces de madera. Fue Gabriel quien rompió el silencio, dirigiendo sus preguntas acusatorias hacia nuestro guía. Sus amos seguramente tienen la capacidad de detener la enfermedad. ¿No pueden curar a los humanos de sus dolencias? Por supuesto, respondió el dron, pero elegimos no intervenir en el ecosistema a menos que no haya otra opción. Creemos en dejar que la naturaleza siga su curso. Entiendo, respondió Gabriel sin hacer más comentarios. Parecía que habíamos permanecido demasiado tiempo en el mismo lugar, porque los aldeanos eventualmente notaron nuestra presencia. Algunos de los hombres jóvenes reaccionaron con enojo, agarrando sus arcos y disparando flechas hacia nuestra cápsula. La mayoría fallaron o no llegaron, y las pocas flechas que nos alcanzaron rebotaron inofensivamente en el exterior de la cápsula, mientras los Astri reían cruelmente en abierta burla. «Es hora de seguir adelante», declaró el guía, mientras nuestro vehículo ascendía y volaba hacia el sur. Pronto estábamos sobrevolando una playa arenosa en el borde de la isla, observando cómo una canoa huecada regresaba del mar y las personas a bordo descargaban un pequeño número de peces de redes hechas a mano. Supuse que la pesca era otra fuente de alimento para la comunidad prisionera que apenas sobrevivía como cazadores y recolectores. Todo transcurrió sin incidentes hasta que un par de jóvenes emergieron más allá de la línea de árboles y corrieron a través de las arenas calientes hacia la canoa ahora desatendida. Los dos eran solo niños, un chico y una chica en su adolescencia. Quizás eran amantes deslumbrados. En cualquier caso, parecían tener un plan preparado para robar el pequeño bote, ya que en un instante estaban a bordo y habían zarpado hacia las aguas azules y calmadas. Vi un pescador mayor en la orilla gritar desesperadamente a la pareja, diciéndoles que se dieran la vuelta y regresaran a casa, pero no escucharon. En lugar de eso, remaron más rápido mientras dejaban atrás la isla.
Los ancianos del pueblo advierten a sus jóvenes que nunca naveguen más allá del límite designado, explicó nuestro guía. Pero, los niños humanos son indisciplinados y obstinados. En esta situación debemos intervenir, pero el escenario presenta una oportunidad emocionante. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda al escuchar estas palabras. No sabía lo que vendría a continuación, pero imaginé que no sería una buena noticia para la joven pareja que intentaba escapar de su jaula. De la nada, una ola rebelde emergió de las aguas previamente calmadas, un evento que seguramente fue desencadenado por los sistemas de seguridad ocultos de los Kalmar. La pequeña canoa no tuvo ninguna oportunidad contra la poderosa ola, y su bote se volcó, arrojando a ambos adolescentes al mar. Pero esto era solo el comienzo. De repente, y sin previo aviso, nuestra cápsula cayó del cielo y se precipitó debajo de las olas, y luego estábamos sumergidos en agua, sellados dentro, mientras mirábamos hacia el agua clara, observando a los dos adolescentes patear frenéticamente mientras luchaban por mantenerse a flote. Y luego, escuché los emocionados clics del grupo Astri, mientras los sádicos alienígenas señalaban a las bestias que emergían de las profundidades. Mi corazón casi se detuvo al ver a los enormes peces nadando hacia arriba, con sus enormes bocas abriéndose para revelar filas de dientes afilados como navajas, y sus ojos oscuros llenos de un hambre cruda. Mako, tiburón blanco y tiburón tigre, anunció fríamente el guía. Depredadores alfa de los océanos de la Tierra. Ahora podremos ver a estos magníficos cazadores en acción. Estaba paralizado de horror mientras observaba cómo el trío de tiburones ascendía rápidamente. Era obvio quién era su objetivo, pero yo era impotente para intervenir. El tiburón blanco atacó primero al chico, mordiéndole las piernas y casi seccionándolas por las rodillas. El chico gritó mientras su sangre caliente llenaba el agua. Y la frenesí alimentaria comenzó en serio. La chica intentó ayudar a su novio, pero pronto fue arrastrado bajo la superficie. Y un momento después, ella fue mordida en el torso por el tiburón tigre, casi partida en dos, mientras sus ojos se llenaban de shock y dolor. Mientras tanto, el Mako luchaba con el tiburón blanco más grande por el cuerpo inerte del chico, arrancándole un brazo mientras el chico continuaba su lucha inútil. No pasó mucho tiempo antes de que la escena descendiera en un caos sangriento, los tiburones devorando ávidamente carne humana con una ferocidad primitiva que me recordaba que, en este lugar, al menos, los humanos no estaban en la cima de la cadena alimenticia. Me doblé, dando arcadas mientras sentía que iba a vomitar. Miré a Gabriel, y vi una terrible tristeza en sus ojos, ahora llenos de expresión. Pero la reacción de los Astri fue todo lo contrario, ya que la retorcida familia reptiliana resoplaba y chasqueaba sus garras con emoción, mientras celebraban la masacre que acabábamos de presenciar. Afortunadamente, el espantoso espectáculo terminó poco después cuando nuestra cápsula volvió a la superficie, y dejamos atrás la exhibición de pesadilla. Para su crédito, Gabriel mantuvo su comportamiento profesional mientras agradecía al guía Kalmar por el recorrido, e incluso fue cordial con el despedado almirante y su familia. Pero podía notar lo enojado que estaba realmente mi compañero Malat, ya que claramente toda esta visita había sido diseñada para humillarlo. En cuanto a mis propios sentimientos, bueno, pronto regresamos a nuestra nave y dejamos atrás la luna oscura, pero sabía que no olvidaría los horrores que había presenciado dentro de ese infernal zoológico alienígena. No pude dormir esa noche, acostado de espaldas y mirando al techo oscuro, mientras las horribles imágenes de la frenesí alimentaria permanecían atrapadas en mi cerebro. Supongo que fue mejor que no pudiera dormir, porque esto probablemente me salvó la vida. De repente, el silencio dentro de mi cabina se rompió, cuando escuché un suave pero claramente audible sonido de siseo. Salté de mi cama, captando una imagen fugaz por el rabillo del ojo, mientras algo pequeño pero rápido se deslizaba por el suelo de mi cabina. Grité de sorpresa, saltando sobre mi litera, mientras escaneaba frenéticamente la habitación para encontrar a la criatura misteriosa. Pero en un instante, el intruso estaba en mi cama conmigo, solo unos centímetros de mi cuerpo. A través de la oscuridad, vi una criatura delgada, parecida a una serpiente, con ojos rojos y colmillos afilados goteando veneno. Estaba congelado de terror, viendo mi puerta de la cabina abrirse, pero pensando que seguramente era demasiado tarde. La serpiente siseó y saltó hacia adelante. Sus colmillos se extendieron mientras se preparaba para inyectar su veneno mortal en mis venas. Pero, en el último momento, una mano larga salió de la oscuridad, agarrando a la serpiente saltarina en el aire y rompiéndole la columna vertebral con una sola y poderosa acción. Todavía estaba temblando casi incontrolablemente cuando miré hacia arriba para ver a mi salvador, Gabriel. El alienígena examinó a la criatura muerta en sus manos por un breve momento, antes de tirarla al suelo con disgusto, y luego dirigió su atención hacia mí,
asegurándose de que no estuviera herido y consolándome después de la traumática experiencia cercana a la muerte. Después de recuperarme del shock, Gabriel y yo nos retiramos al comedor de la nave, donde la computadora de inteligencia artificial me preparó un sedante ligero para calmar mis nervios. Cuando finalmente me sentí lo suficientemente seguro para hablar, hice las siguientes preguntas. ¿Esa criatura, de dónde vino? ¿Es una fugitiva del zoológico? Sabía que esto era poco probable, pero no me gustaba mucho la alternativa. Gabriel dudó, pareciendo estar en una profunda reflexión por un momento, pero finalmente respondió. Creo que no. El animal muerto es una víbora astri, criada y entrenada específicamente para asesinatos dirigidos. Será imposible rastrear el intento hasta el almirante, por supuesto, pero creo que se sintió insultado por tu presencia y quiso eliminarte para enviar un mensaje. Sentí una nueva punzada de pánico y una sensación de malestar en el estómago, recordando una vez más lo cerca que estuve de sufrir una muerte dolorosa. No sabía qué decir en ese momento lleno de tensión, y esperé hasta que Gabriel habló de nuevo. El liderazgo de la Confederación cree que todavía podemos trabajar con los Kalmar y negociar con los Astri. Temo que son vergonzosamente ingenuos al respecto. Debemos redoblar nuestros esfuerzos para derrotar a esta malvada coalición. El alienígena me miró significativamente a través de sus grandes ojos ovalados antes de continuar. Hemos viajado juntos durante muchos años, viejo amigo, pero siento que debo ahora hacerte una pregunta difícil. ¿Extrañas a tu gente? ¿Es tu deseo regresar a la Tierra? Me sorprendió lo directa que fue la pregunta de Gabriel, aunque admitiré que había reflexionado sobre este asunto a lo largo de los años, y pronto llegué a una respuesta. No, dije firmemente. En verdad, sería un alienígena para mi propia gente si regresara. Mi lugar está aquí, a tu lado. Gabriel asintió con su gran cabeza y pareció satisfecho con mi respuesta. Y sin embargo, todavía te importa tu gente, añadió. Pude verlo por tu reacción hoy. Pensé en la repugnante exhibición en el zoológico alienígena y me di cuenta de que tenía razón. No podía soportar ver a mis compañeros humanos tratados de esa manera, y no olvidaría lo que los Astri me habían hecho a mí y a mi familia. Sentí que Gabriel iba a proponer una alternativa, y no me decepcionó. ¿Sabes? Ya tenemos una legión de humanos liberados luchando como parte de nuestras fuerzas. Pronto nos dirigiremos a los ciudadanos de la Tierra, y les pediremos que se unan a nuestra alianza. Te veo desempeñando un papel clave en estas conversaciones. Mientras tanto, creo que tenemos una oportunidad aquí. Tienes una historia fascinante y conmovedora que contar, viejo amigo. Tenemos los medios para transmitir tu mensaje a la gente de la Tierra. Esto no estaría estrictamente en línea con el protocolo de primer contacto de la Confederación, pero creo que podemos hacer una excepción en este caso. Y así, aquí está, mi historia, con todos sus defectos. Gran parte de mi vida ha estado marcada por la tragedia y el trauma, pero también por la esperanza y la redención. Pero mi mensaje para la Tierra es este. Han estado viviendo en una cueva oscura durante demasiado tiempo, y es hora de ver la luz. El universo es un lugar peligroso, lleno de amenazas casi más allá de la comprensión humana, pero no estamos solos en esta lucha. La guerra está llegando, nos guste o no, y es hora de decidir de qué lado estamos. El juicio de la guerra de Europa. Me desperté en medio del caos. Mis sentidos estaban abrumados simultáneamente. Una luz más brillante que cualquier sol me cegó temporalmente, y mis oídos se llenaron con un estruendoso sonido similar a una sirena. Mi cuerpo se lanzó hacia adelante, y me preparé instintivamente para una fuerte colisión, pero fui empujado de nuevo a mi asiento, asegurado en su lugar por una poderosa fuerza magnética. La luz se desvaneció, y el ominoso ruido apocalíptico fue reemplazado por los constantes sonidos de paneles de control pitando y explosiones lejanas. Parpadeé, abriendo lentamente mis ojos y mirando hacia abajo mi propio cuerpo, encontrando mi frágil forma encerrada en un traje de armadura, un exoesqueleto diseñado para la guerra moderna que me ofrecía una protección parcial, pero no total, del ambiente de batalla. Tomé un momento para recuperar el aliento, y pronto me di cuenta de que estaba respirando a través de un respirador. Un casco sellado que cubría mi cabeza, pero me permitía ver a través de un visor grueso pero transparente. Todavía estaba asegurado en mi asiento de salto, restringido por una fuerza invisible y protegido de las presiones extremas. Pero podía girar la cabeza y observar mi entorno inmediato. Estaba dentro de un estrecho tubo de metal, rodeado de otros cuerpos. Vi personas a mi izquierda y derecha, y enfrente de mí.
Notando que todos estaban equipados de manera similar, vestidos con trajes de combate pesados que los hacían parecer gigantes. Conté 15 individuos con trajes, sin contarme a mí. Mirando a través de sus visores, podía ver sus rostros. Eran una variedad de razas y géneros, pero todos eran seres humanos como yo. Nadie habló, ni siquiera me miraron a los ojos, pero sentí que todos estábamos experimentando las mismas emociones en ese momento. Miedo, adrenalina, asombro e incredulidad. No se suponía que estuviéramos aquí. Eso parecía seguro. Todos éramos seres humanos, la mayoría nacidos en la Tierra, aunque algunos eran ciudadanos de la galaxia. En cualquier caso, estábamos muy lejos de casa, atrapados en un conflicto alienígena que no era de nuestra creación. No habíamos pedido esta guerra, pero no había otra opción más que luchar. El enemigo tenía que ser derrotado y esta era nuestra única oportunidad. La tensión continuó mientras nuestra nave tubular era impulsada a través del espacio, y de repente, mi casco de comando cobró vida, transmitiendo una oleada de información, imágenes y datos que aparecieron en el interior de mi visor. Mi pequeño cerebro luchaba para asimilar todo, y estoy seguro de que no entendí mucho de lo que pasaba ante mis ojos, pero capté la esencia. Era un simple soldado de infantería participando en una de las operaciones militares más grandes y complejas de la historia galáctica, la invasión de Hades, el mundo natal de la raza Astri, violenta y belicosa. La invasión había sido planificada durante años, y la seguridad operativa se había mantenido estrictamente con solo la élite política y militar de la Confederación sabiendo la verdad. En cuanto a mí y a mis compañeros, solo éramos soldados rasos, siguiendo órdenes sin conocimiento de dónde nos enviarían o contra quién lucharíamos. Pero ahora, el plan había sido revelado a toda la fuerza invasora, con órdenes y objetivos transmitidos en una corriente de datos. Mis compañeros de tropa debieron haber recibido la misma información que yo, porque un grito de júbilo surgió entre ellos. Un grito de guerra alegre, emitido a través de los comunicadores adjuntos a nuestros trajes de combate. Sus ojos se iluminaban, con la chispa visible a través de sus visores. Compartí la emoción de mis compañeros en ese momento. El día que habíamos estado esperando, finalmente había llegado. Todos habíamos sufrido a manos de los salvajes Astri, todos sometidos a torturas indecibles y actos de violencia bárbara. Durante tanto tiempo, había parecido que los Astri eran invencibles, pero ahora habíamos encontrado una manera de superar toda su tecnología y defensas, atacando al enemigo en su propio terreno. Me concentré en las imágenes en mi pantalla, viendo la proyección del mundo verde y azul debajo de nosotros, nuestro objetivo y meta. La órbita del planeta estaba llena de naves espaciales, la mayoría coloreadas de azul, para indicar que estaban bajo el mando de la Confederación. Había demasiados vehículos para contar, pero debían haber sido docenas de enormes naves de guerra en forma de aguja disparando misiles balísticos y cañones de iones hacia los satélites de los Astri y objetivos en la superficie del planeta. Nuestra nave de descenso apareció en medio de un enorme enjambre de vehículos de tamaño similar, todos transportando escuadrones de combate idénticos al nuestro. Combinados, transportaban a la gran fuerza de infantería asignada a la invasión, pero la mayoría de los puntos azules que aparecían en nuestras pantallas eran pequeños pero letales drones automatizados, un vasto ejército de máquinas de guerra que seguramente sumaban cientos de miles. Mi mandíbula se cayó al observar la vasta fuerza invasora, un ejército formado por las docenas de mundos y especies que conformaban la Confederación Galáctica, todos reunidos para un propósito: acabar con el malvado imperio de los Astri de una vez por todas. Me imaginé cómo se vería este vasto ejército para los seres en la superficie del planeta. ¿Qué sentirían los Astri en este momento, al ver sus cielos oscurecidos por naves enemigas, un enjambre descendiendo para entregar una justa venganza? ¿Tendrían miedo ahora que la marea había cambiado? También consideré cómo todo esto era posible, cómo habíamos superado la flota Astri y sus considerables defensas orbitales. Esa era una pregunta para más adelante, suponiendo que sobreviviéramos tanto tiempo. Los Astri habían sido tomados por sorpresa, pero estaban lejos de ser derrotados. Mientras seguía observando la pantalla, vi múltiples puntos rojos ascendiendo desde la superficie del planeta, drones enemigos y misiles ascendiendo para enfrentarse a la fuerza invasora. Y luego algunos de nuestros vehículos comenzaron a desaparecer de la zona de batalla, siendo eliminados uno por uno. Todos escuchamos las explosiones a nuestro alrededor, y temimos que nuestra nave de descenso sería la próxima. Me pareció una cruel ironía, llegar tan lejos solo para ser volados del cielo antes de unirnos a la batalla,
pero este no sería nuestro destino. Muchas naves de descenso y drones fueron destruidos en órbita, pero nuestros números eran abrumadores, y la gran mayoría de nuestras naves atravesaron las defensas apresuradamente organizadas de los Astri. Pronto, nuestra nave entró en la atmósfera, rodeada de fuego mientras la superficie se acercaba cada vez más. Parecía que estábamos descendiendo demasiado rápido, pero la computadora de nuestra nave activó automáticamente los propulsores de reversa, permitiéndonos un aterrizaje seguro pero accidentado. Bienvenidos al infierno, pensé, mientras las puertas traseras de la nave de descenso se deslizaban para revelar el mundo de pesadilla más allá. En un instante, la fuerza magnética que nos mantenía sujetos fue liberada, y todos nos levantamos agarrando los rifles de alta potencia a nuestros lados, mientras descendíamos la rampa y nos uníamos a la batalla. Mis botas resonaron pesadamente en la rampa de metal, y luego corría sobre tierra, dando mis primeros pasos en Hades. Miré hacia arriba, hacia los cielos rosados, y los dos soles arriba, y presencié una escena de caos y violencia, con miles de misiles guiados, naves espaciales y drones luchando una batalla épica. Por un breve momento quedé congelado, impresionado, mientras observaba docenas de explosiones y cientos de drones descendiendo a la superficie. Pero luego mi atención se centró completamente en la batalla que tenía por delante. Mis camaradas y yo avanzábamos a través de terreno abierto, cruzando un claro cubierto de hierba y dirigiéndonos hacia la jungla en el horizonte. Hades es un mundo de selvas tropicales habitado por monstruos vivientes. La atmósfera, por supuesto, sería tóxica para nuestros pulmones humanos, excepto que nuestros exoesqueletos nos protegían del entorno hostil. Sin embargo, nuestros trajes de combate solo ofrecían protección limitada contra las armas y haces de partículas de los Astri. Avanzamos sin oposición durante los primeros cientos de metros, encontrándonos con otras escuadras en ruta, mientras órdenes frescas continuaban parpadeando en nuestras pantallas. Nuestro pequeño grupo de humanos estaba superado en números por docenas de tropas de otras especies, pero todos luchábamos bajo la misma bandera galáctica y estábamos acompañados por cientos de drones de inteligencia artificial que volaban sobre nuestras cabezas, proporcionando cobertura. Por un momento me sentí poderoso, como parte de una máquina de guerra todopoderosa que no podía ser detenida, pero luego todo el infierno se desató cuando los Astri contraatacaron. Proyectiles fueron disparados desde posiciones ocultas en la línea de árboles, misiles guiados y haces disparándose hacia nosotros. Vi al soldado de mi izquierda literalmente explotar en una nube sangrienta de vísceras y metal retorcido. Todos pronto le siguieron. Mis auriculares se llenaron de terribles gritos mientras soldado tras soldado caía ante las defensas Astri. Pero la pura adrenalina me mantuvo en marcha mientras seguía corriendo, devolviendo el fuego con mi rifle. Mientras tanto, nuestros drones avanzaron y lanzaron ataques contra las posiciones Astri. Muchos fueron derribados desde el cielo, pero aquellos que sobrevivieron eliminaron la mayor parte de las armas pesadas enemigas, permitiendo que nuestro ataque terrestre continuara. Estábamos a menos de 100 metros de la línea de árboles cuando vimos a nuestros primeros guerreros Astri, emergiendo de sus trincheras y abriendo fuego con armas pequeñas. Respiré hondo mientras las balas pasaban a centímetros de mi cabeza. Levanté mi rifle y dejé que el programa de enfoque en mi casco seleccionara un tirador Astri. Con mi objetivo seleccionado, apreté el gatillo, experimentando una sombría satisfacción cuando mi bala golpeó al reptiliano en el pecho. Continué corriendo hacia adelante, disparando mientras avanzaba. Esperaba ser alcanzado en cualquier momento, pero afortunadamente las balas enemigas me pasaban todas de largo. Desafortunadamente, varios de mis camaradas no tuvieron tanta suerte. Los Astri nos hicieron pagar un precio alto por cada metro ganado, y muchos valientes soldados hicieron el sacrificio final. Pero teníamos la ventaja en número y potencia de fuego, y eso resultó abrumador. Llegué al borde del bosque sin un rasguño, saltando hacia lo que pensé que era un hoyo de zorro vacío, solo para encontrarme con un soldado Astri que emergió de un túnel debajo de mí. Me quedé congelado por un momento, mientras que el asesino bruto y calculador se acercaba a mí, lanzando golpes con sus garras afiladas antes de que pudiera reaccionar. Sus garras rasgaron el cuello de mi traje de combate, pero no lograron penetrar. Creo que habría cortado mi garganta si no fuera por mi armadura, pero sobreviví al ataque, cayendo hacia atrás, pero disparando contra el Astri que se lanzó hacia mí. El proyectil penetró fácilmente el cuero rojo escamoso del reptiliano, lanzando su cuerpo hacia atrás mientras chillaba de dolor. El alienígena se retorció en agonía en el suelo, con una bala en el estómago. Una parte de mí sintió un placer perverso en el sufrimiento del Astri,
pero no pude soportar el terrible chillido que emitía el guerrero herido, así que disparé un segundo tiro, poniendo fin al sufrimiento del alienígena. Permanecí de pie durante un minuto sobre el cuerpo de Lastri, admirando mi propio trabajo sangriento, pero no me detuve mucho tiempo, ya que el caos sangriento de la batalla continuaba a mi alrededor. Vi a mis camaradas luchando contra los últimos bastiones Astri cuerpo a cuerpo a lo largo de las líneas de trincheras, y fue en su ayuda, derribando a 1, 2 y luego a 3 guerreros enemigos en rápida sucesión. Los aniquilamos a todos. Ningún Astri intentó rendirse. Dudaba que su estricta cultura guerrera permitiera tal capitulación. Poco después, las trincheras eran nuestras, y los sonidos de gritos y huesos crujientes en mis oídos fueron reemplazados por gritos de celebración jubilosos. Nuevos datos parpadearon frente a mis ojos, proporcionando actualizaciones en tiempo real sobre la batalla. Habíamos capturado nuestro primer objetivo, y, aunque nuestras pérdidas eran altas, la tasa de bajas fue menor que las proyecciones previas a la batalla, pero aún quedaba mucha lucha por delante. Avanzamos lentamente y con precaución a través de la selva alienígena, vigilando cuidadosamente cualquier señal de trampas o emboscadas enemigas. La densa vegetación era difícil de atravesar, y casi saltaba ante cada rama quebrada o chirrido no identificado. Los Astri eran solo una de las amenazas en ese entorno peligroso, ya que muchos de los depredadores indígenas eran más que capaces de enfrentarse a un hombre adulto, incluso uno vestido con un traje de combate. Sin embargo, cruzamos la densa jungla sin incidentes, solo escuchando el estruendo distante de explosiones y disparos que provenían de docenas de escaramuzas separadas en todo el continente. Después de un tiempo, emergimos en otro claro artificial, mirando horrorizados hacia nuestro segundo objetivo. La catedral Astri dominaba el horizonte, con su campanario en forma de aguja que se extendía a varios cientos de pies. La estructura en sí era típicamente fea y construida en estilo brutalista, con gruesas paredes de metal frío y sin rasgos distintivos en los 4 lados, siendo el alto campanario la única indicación de la importancia cultural de la estructura. Las puertas de acero de la infernal catedral estaban firmemente cerradas, y temía pensar en los horrores al otro lado de ellas, pero esto no cambió el hecho de que teníamos que entrar. La catedral era un objetivo clave que necesitábamos capturar y mantener, sin importar el costo. Nuestras órdenes llegaron, y me arrodillé, proporcionando cobertura mientras un equipo de zapadores colocaba explosivos plásticos en la puerta. Todo estaba tranquilo, excepto por las explosiones distantes y los ataques de misiles que observaba en los cielos oscurecidos arriba. Sin embargo, sentí un sombrío presentimiento mientras escaneaba el perímetro, temiendo que un ataque pudiera llegar en cualquier momento. Mi corazón saltó cuando escuché el sordo golpe de una explosión, solo para darme cuenta de que era nuestro equipo de demolición volando la puerta cerrada, y luego me uní a mis camaradas, corriendo hacia adelante mientras nos apiñábamos dentro de la retorcida catedral y presenciábamos los horrores dentro. Entré en lo que claramente era un ambiente hostil. El interior de la catedral solo era iluminado débilmente por una iluminación rojo sangre. Activé la función de visión nocturna en los controles de mi casco, siguiendo a mis camaradas mientras avanzábamos por el pasillo y pasábamos junto a los fríos bancos de metal mientras buscábamos amenazas. Lo que vimos fue un ejemplo vil de la crueldad y sadismo de los Astri. Montadas en las paredes estaban las cabezas cortadas de docenas, quizás cientos de sus víctimas. Observé muchas especies diferentes, incluidos seres humanos, y todas las cabezas seguían vivas, emitiendo gritos silenciosos mientras sus ojos enloquecidos observaban nuestro avance hacia su cámara de tortura. Pero lo peor era la monstruosidad exhibida sobre el altar en la parte trasera de la catedral. Me sentí enfermo al presenciar la escena, un grotesco mosaico de piel, partes del cuerpo, bocas y ojos. Parecía que múltiples seres habían sido cosidos juntos para crear este monstruo tipo Frankenstein. Y la criatura estaba de alguna manera viva, retorciéndose en agonía absoluta y emitiendo una docena de gritos torturados desde muchas bocas. Mi escuadrón detuvo su avance, todos impresionados y congelados en horror absoluto, mientras escuchábamos los gritos que helaban la sangre. Desafortunadamente, bajamos la guardia, y no vimos venir el ataque hasta que fue demasiado tarde. Vi el proyectil de reojo, pero no tuve tiempo de gritar una advertencia antes de que golpeara al hombre frente a mí, penetrando su armadura e hiriéndolo de muerte en el pecho. El hombre moribundo cayó de rodillas, girándose hacia mí con terror y dolor en sus ojos antes de que su visor se oscureciera con sangre. Me giré, viendo las oscuras formas emergiendo de las sombras y moviéndose rápidamente hacia el pasillo. Los Astri que nos atacaron
Eran más altos, más fuertes y más rápidos que los que habíamos enfrentado antes. Una élite de guerreros sacerdotes con un celo fanático que defenderían su templo sagrado a toda costa. Los soldados a mi alrededor dispararon en pánico, pero los atacantes se movían muy rápido, saltando sobre mis camaradas y derribándolos antes de atravesar su armadura con lanzas de guerra. Escuché los rugidos atronadores de los atacantes y los gritos aterrorizados de nuestros soldados, y supe que tenía que tomar el mando de la contraofensiva. De lo contrario, seguramente moriríamos todos en este agujero infernal. Levanté mi rifle para apuntar, pero no fui lo suficientemente rápido. Un astri de 7 pies de altura me quitó el arma de las manos y me golpeó fuertemente en la cabeza. Mi cráneo había quebrado de no ser por mi casco, pero la fuerza del golpe me lanzó al suelo, y golpeé duro contra este. Mirando hacia arriba, vi al reptiliano parado sobre mí. Sus ojos amarillos de depredador brillaban con un placer sadista mientras su mandíbula se abría para revelar filas de dientes largos y afilados. Pero lo que realmente me asustó fue la enorme lanza de guerra que sostenía sobre mí, la lanza lista para hundirse en mi pecho. Me desperté gritando, agarrándome el hombro, solo para descubrir que no había ninguna herida. Luego me quité el casco y los aparatos del resto de mi cuerpo. Sudaba profundamente y luchaba por respirar mientras observaba a mi alrededor. Pero luego sentí un toque suave en mi hombro y una voz femenina reconfortante en mi oído. «Tranquilo, Saúl», dijo. «Todo está bien. No estás en peligro». Miré hacia arriba y vi a la mujer parada sobre mí, notando su cabello castaño oscuro, sus ojos expresivos y su suave y compasiva sonrisa. Logré calmarme, y con el tiempo recordé quién era. Saúl Jackson, asistente del embajador de la ONU ante la Confederación Galáctica. La mujer que me ayudaba era mi jefa, Lisa Tang, la representante oficial de la Tierra en el juicio de guerra más significativo de la historia galáctica reciente. Los horrores que acababa de presenciar eran recuerdos de una batalla ya librada y ganada. Pero los recuerdos no eran míos. Había vivido las experiencias de otra persona, cortesía de un programa de realidad virtual de inmersión total proporcionado por nuestros amigables anfitriones alienígenas. Todo había parecido tan real, y sin embargo, nunca había puesto un pie en el mundo natal de los Astri, mucho menos había combatido una guerra contra ellos. Sin embargo, había encontrado a los alienígenas reptilianos antes, habiendo dirigido una desastrosa misión diplomática que resultó en humillación, captura y la muerte violenta de mi compañero. Pensé que este desastre marcaría el fin de mi carrera y posiblemente de mi vida, suponiendo que el gobierno decidiera liquidarme para ocultar la verdad. Pero los tiempos habían cambiado y se me había dado una segunda oportunidad, una oportunidad de redención, por así decirlo. Me quité el resto del aparato de inmersión de mi cuerpo, todavía tembloroso, pero con la ayuda de Lisa, notando la sala blanca estéril en la que estábamos, una cabina a bordo de la nave aguja de la Confederación que nos reportaba nuestro destino. «Lamento haberte hecho pasar por eso, Saúl», dijo Lisa con simpatía, mientras nos sentábamos juntos y me ofrecía un vaso de agua fría. «Pero creo que era algo que necesitabas ver por ti mismo». «De acuerdo», respondí después de tomar un sorbo profundo de agua fría. «¿Quién era él?», pregunté, refiriéndome al soldado cuyos recuerdos había revivido. «¿Todavía está vivo?». «Su nombre es Jamie Wallace», confirmó Lisa. «Y sí, sobrevivió a la batalla. La historia de Jamie es algo asombrosa. Fue secuestrado de la Tierra, lanzado a una rebelión de esclavos y luego reclutado por el ejército de la Confederación. Luchó en la liberación de Europa antes de unirse a la Legión Humana. Como has visto, estuvo en la primera oleada de la invasión a Hades, herido en combate, pero honrado por su valentía durante el asalto final a la capital Astri. Vaya, dije impresionado, es todo un héroe. Sí, parece serlo, respondió Lisa pensativamente, pero supongo que lo descubriremos bastante pronto. El legionario Wallace nos encontrará una vez que lleguemos a Europa. Tragué saliva, ya sintiéndome intimidado por la perspectiva de conocer a un héroe de guerra interestelar, pero lo que realmente me heló los huesos fue la idea de regresar a la base lunar de Europa. Apenas había sobrevivido a mi visita anterior, y me había quedado en un asombro aterrorizado de los Astri asesinos. Antes creía que eran invencibles, pero ahora todo había cambiado. El mundo natal de los Astri había caído, su imperio estaba destrozado y su liderazgo estaba siendo juzgado por crímenes de guerra incalculables. Sacudí la cabeza mientras intentaba asimilar todo lo que había escuchado y visto. «Todavía no entiendo», dije, mientras encontraba la mirada compasiva de Lisa a través de la mesa blanca.
¿Cómo logró la Confederación el ataque? ¿Por qué los Astri no nos vieron venir? Los Kalmar, respondió Lisa. El nombre me resultaba familiar, ya que lo había leído en mi informe. Los Kalmar eran una raza acuática similar a un calamar que había acumulado enorme riqueza y poder mediante su control de la vital red de agujeros de gusano que cruzaba la galaxia. Viajar entre sistemas estelares era prácticamente imposible sin la cooperación de los Kalmar. Los Kalmar nunca han tomado partido, dije, repitiendo las palabras de mi documento informativo. Lisa sonrió ligeramente antes de responder. Los tiempos han cambiado. Es cierto que los Kalmar están principalmente motivados por el interés propio y la codicia, pero han llegado a darse cuenta de que la Confederación es una apuesta más segura a largo plazo. Conspiraron con el liderazgo galáctico y permitieron que las fuerzas aliadas accedieran a través de sus agujeros de gusano, lo que significaba que la flota podría saltar directamente al sistema natal de los Astri sin ser detectada. Asentí con la cabeza entendiendo. Los Kalmar habían apuñalado por la espalda a los Astri, apostando por la Confederación. Había sido un movimiento arriesgado, pero parecía haber dado resultado. Así que, continué, mientras mi cerebro procesaba esta nueva información. Los Kalmar abrieron el agujero de gusano, pero seguro que los Astri tenían defensas planetarias. El desembarco parecía demasiado fácil para mí. Sus defensas planetarias estaban fuera de línea, explicó Lisa. Eso fue obra de los Gaians. Pensé por un momento antes de recordar el nombre. Los Gaians eran una raza esclava que había vivido durante miles de años bajo el dominio Astri. Eran responsables del desarrollo y mantenimiento de la mayoría de la tecnología avanzada de los Astri, así que tenía sentido que pudieran desactivar las defensas de Hades cuando llegara el momento. Vaya, exclamé, mientras todo comenzaba a encajar en mi cabeza. ¿Es todo una coalición? Lisa rió nerviosamente antes de responder. Bueno, los Astri se han ganado muchos enemigos a lo largo de los años. Supongo que eso es lo que sucede cuando pasas siglos masacrando, torturando y esclavizando a todas las demás especies en la galaxia. Me reí por el comentario de Lisa, pero luego una frialdad me recorrió mientras contemplaba todas las atrocidades que los Astri habían cometido a lo largo de incontables generaciones. Así que entonces, eso es todo. Los Astri están derrotados. No del todo, dijo Lisa con un suspiro de pesar. Su liderazgo ha sido asesinado o capturado, y la mayor parte de sus fuerzas destruidas. Pero hay resistencias dispersas por toda la galaxia, naves solitarias y guarniciones aisladas, ahora que no pueden acceder a los agujeros de gusano. En cuanto a Hades, las fuerzas de la Confederación controlan las ciudades, pero los guerreros Astri más acérrimos se han retirado a la jungla, donde continúan librando una guerra de guerrillas. Sacudí la cabeza asombrado. Los Astri eran fanáticos, criados desde el nacimiento para luchar y morir por la gloria de su raza. Era deprimente pensar que estos remanentes seguían llevando adelante su guerra fútil, pero apenas sorprendente. Sin embargo, había otra pregunta en mi mente. Hades, Gaians, Kalmar, Malach, murmuré. Tantos nombres que aparecen en nuestros idiomas. No es coincidencia, dijo Lisa con una sonrisa sabia. Los Astri no fueron la primera especie alienígena en visitar la Tierra. Te sorprendería saber cuánto de nuestra historia ha sido moldeada por hombrecitos verdes. Lo haría, fue mi respuesta intrigada. Creo que Lisa estaba a punto de revelar más, pero de repente nuestra conversación fue interrumpida por una voz robótica que sonó a través del sistema de PA de la nave. Atención, por favor. Estamos haciendo nuestro acercamiento final a la base lunar de Europa. Todos los delegados y el personal de apoyo deben presentarse en el puente y prepararse para el desembarco. Bueno, supongo que es nuestra señal, dijo Lisa con un guiño pícaro. Se levantó de su silla y la seguí. Un momento después, estábamos saliendo de la cabina y ascendiendo por la nave, preparándonos mentalmente para la próxima misión diplomática. Debo admitir que sentí una sensación escalofriante de déjà vu mientras estaba en la cubierta de observación de la nave estelar de la Confederación, mirando hacia abajo sobre la superficie fría y rocosa de Europa, en órbita alrededor del reconocible Júpiter. Había estado aquí no hace mucho tiempo, cuando la base lunar todavía estaba bajo el control del enemigo. Mis superiores en la Tierra me habían enviado para negociar términos con los Astri, o eso pensaba. De hecho, mi misión diplomática era una mentira, una tapadera destinada a ocultar la verdadera naturaleza de la operación clandestina. Mi compañero, un hombre militar llamado Henderson,
fue deliberadamente infectado con un virus mortal para los Astri, y su misión era infectar y matar a la guarnición enemiga. Pero el plan había fracasado terriblemente, y Henderson fue brutalmente ejecutado. Los Astri solo me perdonaron para que pudiera entregar su mensaje espantoso a los políticos cobardes de vuelta en la Tierra. Nunca en mis sueños más salvajes había pensado que regresaría a Europa. Obviamente, las circunstancias eran muy diferentes. La base había sido capturada y asegurada por fuerzas amigas, y miles de prisioneros humanos fueron liberados. Pero aún así, sentí un sombrío presentimiento mientras observaba la vasta base militar que sobresalía sobre la superficie de la luna. Lisa claramente percibió mi angustia cuando puso su mano en mi hombro y habló suavemente en mi oído. «¿Cómo estás aguantando, Saúl?», preguntó. «Estoy bien», respondí sin mucha convicción. Pero mi jefa no se dejó engañar por mi delgada fachada. «No puedo imaginar lo que debe ser para ti volver aquí», dijo, «pero necesito tu apoyo, Saúl. Por favor, tenlo en cuenta, y será diferente esta vez. Los Astri ya no están a cargo. Finalmente enfrentará la justicia por lo que hicieron a nuestro pueblo». Vi cómo sus ojos se iluminaron mientras pronunciaba sus siguientes palabras. «Este es un nuevo comienzo para todos nosotros. La ONU se acerca de aprobar la solicitud de la Tierra para unirse a la Confederación Galáctica, y pronto tendremos que revelar la verdad al pueblo. No es momento para el miedo, es el momento para la esperanza. Y una vez que estos juicios terminen, todos podemos mirar hacia un futuro pacífico juntos». Seguí mirando los ojos marrones oscuros de Lisa, mientras fingía una sonrisa. Admiraba mucho a mi jefa. Era altamente inteligente y una diplomática consumada, compasiva, pero dura cuando era necesario. Sin embargo, no podía quitarme la desagradable sospecha de que era ingenua e inexperta. Temía que Lisa no conociera verdaderamente a nuestro enemigo. Si lo hiciera, se daría cuenta de que los Astri siempre eran peligrosos, incluso cuando estaban encerrados tras rejas. Mi ansiedad solo aumentó cuando nuestra nave descendió hacia la superficie de la luna y se acopló. Pronto, nuestro grupo dejó la segura y estética agradable nave estelar de la Confederación con sus superficies blancas limpias y cabañas cómodas, y entramos en el interior sombrío y negro de la base Astri. La instalación ahora estaba bajo el control aliado, pero había poco que pudieran hacer sobre el diseño y la decoración. Los corredores oscuros y retorcidos que se encontraban en lo más profundo del núcleo de la luna. No pude evitar recordar los horrores a los que había sido sometido durante mi visita anterior y desafortunada. Los trucos psicológicos que los Astri usaron con nosotros, los miles de prisioneros que gemían enjaulados en estrechas jaulas, la pelea de muerte sadista organizada como entretenimiento, y la agonizante muerte de Henderson a manos de un monstruo alienígena repugnante. Yo era solo uno de miles que habían sido torturados en esta prisión infernal, aunque yo había sido uno de los pocos afortunados en sobrevivir a la experiencia. Y, mientras descendíamos hacia las profundidades de la base capturada, mi miedo se transformó en ira y un ardiente deseo de venganza. Los Astri tenían que pagar por todo lo que habían hecho. Nos encontramos con nuestros anfitriones dentro de una enorme cámara ubicada bajo tierra, que alguna vez había servido como la prisión de los Astri. Recordé las filas de jaulas pequeñas y confinadas apiladas hasta el techo alto, todas conteniendo víctimas de tortura, secuestrados, arrebatados de la tierra y sometidos a atrocidades indecibles. Todos habían desaparecido ahora, por supuesto. Muchos seguramente estaban muertos, pero esperaba que otros hubieran ganado su libertad durante esta liberación. En cualquier caso, los prisioneros y las jaulas se habían ido, dejando solo una caverna vasta y vacía, aunque llena de los recuerdos inquietantes de horrores pasados. Los dos seres que nos recibieron dentro eran desconocidos para mí, aunque estaba más que familiarizado con sus nombres de historias. Primero estaba Gabriele, miembro de la raza Malach y uno de los principales diplomáticos de la Confederación. Él tenía casi 7 pies de altura, un humanoide delgado y de piel pálida con grandes ojos ovalados y oscuros, ojos que brillaban con inteligencia y compasión. Nuestro segundo anfitrión era humano, con el rostro curtido y marcado por cicatrices, y los ojos duros, como si hubieran visto demasiado dolor y sufrimiento. Nunca lo había conocido antes, pero había vivido parte de su vida, viendo y experimentando su día más sangriento. El humano era Jamie Wallace, héroe de la liberación de Europa y la invasión de Hades. Aquí, de pie frente a mí, estaba quizás el mayor héroe de la guerra en la historia humana, pero pocos en la Tierra habían oído hablar de él. Quería correr hacia adelante y estrecharle la mano al hombre,
pero en lugar de eso, recordé las cortesías diplomáticas, dejando que Lisa tomara la iniciativa mientras hacía las presentaciones necesarias. «Bienvenidos, amigos míos», dijo Gabriel con una voz casi cantariana. «Es un honor recibir a los representantes de la Tierra en esta ocasión importante pero solemne». «Gracias, señor embajador», respondió Lisa cortésmente. «Y el honor es todo nuestro». «¿Puedo preguntar por el bienestar de mi amigo?», Gabriel preguntó. «Espero que se esté readaptando a la vida en la Tierra». «Él es de hecho», respondió Lisa con una sonrisa sincera. «El embajador Habib está haciendo excelentes progresos en sus conversaciones con los representantes de la ONU. Esperamos tener un acuerdo firmado pronto». «Excelente», respondió Gabriel, con una genuina alegría evidente en su voz alienígena. El embajador Habib era el representante de la Confederación en la Tierra, un humano que había sido secuestrado por los Astri cuando era niño y vendido como esclavo antes de ser rescatado de una colonia minera por las fuerzas aliadas. Gabriel había tomado bajo su ala a Habib y habían trabajado juntos durante décadas, aparentemente forjando una estrecha amistad en el proceso, y Habib era, en muchos aspectos, el hombre perfecto para el papel de embajador en la Tierra, dada su condición de exabducido y su conocimiento interno de la política de la Confederación. Una vez que las formalidades terminaron, Gabriel nos invitó a proceder a la sala del tribunal. «El juicio del exalmirante comenzará en breve», explicó, mientras cruzábamos el frío suelo metálico del vasto almacén. «La acusación ha llamado a múltiples testigos. Están seguros de obtener una condena». El Astri al que se refería era el almirante Taz, un comandante de alto rango que había sido capturado durante la invasión a Hades. Antes de su ascenso, había comandado la base Europa durante muchos años y supervisado la tortura sistemática y el asesinato de miles de seres humanos. Y ahora había sido devuelto aquí, al lugar del crimen, para enfrentar la justicia por sus muchos pecados. Había algo poético en este juicio, aunque parte de mí deseaba que Taz estuviera muerto, arrojado al infierno, donde pertenecía. Aproveché la oportunidad para hablar con Jamie mientras caminábamos, expresándole en voz baja mi admiración por sus muchos logros. «He visto tus imágenes de combate en Hades y he leído tu expediente», comencé. «Lo siento si suena como un cliché, pero quiero agradecerte por tu servicio. Toda la raza humana te debe a ti y a tus camaradas una gran deuda». Huaraz permaneció en silencio durante mucho tiempo, y no me miró los ojos. Sentí una profunda tristeza en el hombre, y temí haber dicho algo incorrecto, pero el soldado eventualmente respondió: «No hay gloria en esta guerra, solo muerte y sufrimiento en una escala que ni siquiera puedes imaginar». Suspiró profundamente antes de continuar. «Los horrores que he visto, las cosas que he hecho, todo será en vano a menos que los políticos puedan lograr una paz duradera». Asentí solemnemente y no dije más. El mensaje era claro y unívoco. Wallace y sus camaradas de armas habían ganado la guerra, pero muchos habían pagado el precio más alto por esta victoria, y ahora nos correspondía a nosotros forjar un futuro más brillante. En ese momento, sentí el peso de la historia sobre mis cansados hombros. Había mucho trabajo por hacer, pero primero debíamos superar este juicio. La corte había sido adaptada para este propósito específico. Tomaba la forma de un anfiteatro, con los jueces y los funcionarios observadores sentados en las gradas que miraban hacia el área circular, donde el acusado estaba detenido dentro de un campo de fuerza artificial, mientras que los equipos legales estaban instalados en una plataforma construida frente al estrado, y los testigos eran llevados dentro y fuera a través de una entrada lateral. Había visitado este anfiteatro durante mi misión anterior, y sabía lo que los Astri habían hecho aquí. Peleas de gladiadores, donde prisioneros humanos eran obligados a luchar hasta la muerte contra oponentes alienígenas. Henderson y yo fuimos sometidos a tal espectáculo, obligados a presenciar como 3 jóvenes eran masacrados por un guerrero Astri con fines de entretenimiento. Me sentí incómodo al volver a este malvado escenario, y no entendí por qué el juicio se celebraba precisamente aquí. Sin embargo, no dije nada, simplemente tomé mi lugar al lado de Lisa en la galería de observación, donde nos acompañaba una mezcla de delegados alienígenas exóticos de toda la galaxia. No teníamos ningún papel oficial en el proceso, y estábamos aquí simplemente como observadores. Aún así, noté cómo el proceso legal era algo diferente a lo que veríamos en los juicios de la Tierra. Había un panel de 3 jueces que se sentaba sobre el estrado, y en lugar de los testigos, el juez principal era un Malach, y a su derecha había un miembro de la raza Lican,
un hombre lobo de pelo gris con ojos feroces e intimidantes. El tercer y último miembro del panel era un calmar, aunque no estaba presente en persona. El gran alienígena parecido a un calamar, con tentáculos flotantes y ojos del tamaño de platillos, estaba proyectado en la sala del tribunal en forma de holograma tridimensional. Había razones logísticas para que el alienígena no apareciera en persona, pero recordé que los calmar eran conocidos por su xenofobia y quizás su juez no deseaba mezclarse con tantas especies alienígenas. Sin embargo, el panel de 3 sería quien dictaría tanto el veredicto como la sentencia en este juicio. Ya no había un jurado presente. Me sorprendió ver que el fiscal era un ser humano, aunque apenas reconocible como tal, debido a las diversas modificaciones realizadas en su cuerpo físico. Se presentó como Elijah, sin proporcionar un apellido, y procedió a hacer una apertura apasionada en la que esbozó el sólido caso contra el almirante Taz, incluyendo cargos de secuestro masivo, esclavitud, asesinato y genocidio. Era ciertamente un caso convincente, y era difícil imaginar qué defensa podría ofrecer el comandante Astri, más allá de citar la naturaleza brutal y violenta de su especie. El abogado defensor era en realidad un dron de inteligencia artificial que flotaba sobre el suelo del tribunal. Los Astri se negaban a reconocer la legitimidad del tribunal, y ningún abogado de la Confederación quería representar estos monstruos, por lo que un defensor robótico era la única otra opción. Y luego estaba el propio acusado. El almirante Taz estaba detrás de un campo de fuerza transparente, escoltado por un par de guardias armados, 2 licans de aspecto feroz, armados con pistolas láser y sables. El prisionero Astri aún me asustaba a pesar de su situación. Observé atentamente cómo sus ojos inteligentes y depredadores escudriñaban la sala del tribunal, evaluando la seguridad y los asistentes. Temía lo que estaba pasando por su mente retorcida, pero también temía que los Astri tuvieran un plan astuto aún por revelar. Lo que prometía ser un largo juicio comenzó con la convocatoria del primer testigo. El joven que fue llevado al tribunal lucía aterrorizado, visiblemente temblando mientras pasaba junto al gruñido del almirante Taz y tomaba su lugar en el estrado de testigos. Su rostro estaba pálido como un fantasma y sus ojos llorosos mientras daba su nombre y respondía a las preguntas preliminares del fiscal. Afortunadamente, el nervioso testigo no tuvo que dar un testimonio verbal ni ser sometido a contrainterrogatorio. La tecnología neural de la Confederación nos permitió ver una representación visual de los recuerdos que se proyectaban en una pantalla al otro lado del anfiteatro. Sentí una sensación de malestar subiendo desde el fondo de mi estómago, mientras observaba una tragedia deprimentemente familiar. Comenzó con la víctima caminando por un bosque en la noche, sorprendido de repente por una sirena estridente y una luz cegadora que emanaba desde arriba de las copas de los árboles. El hombre intentó correr, respirando agitadamente mientras se adentraba más en el bosque, pero el rayo tractor lo atrapó, y de repente su cuerpo fue levantado del suelo y tirado hacia arriba. Pateaba y gritaba, pero todos sus esfuerzos fueron inútiles mientras era absorbido por la luz, y luego la pantalla se volvió negra, mientras el testigo presumiblemente perdía el conocimiento. El siguiente recuerdo revivido mostraba al testigo desnudo y expuesto en una jaula estrecha, con toda su dignidad arrebatada. Estaba encerrado en una fila de jaulas similares con otros prisioneros a cada lado de él, todos demacrados y muchos mostrando signos evidentes de tortura, con profundas cicatrices visibles en su piel desnuda. Noté cómo muchos estaban en su propia sociedad, varios lloraban y algunos parecían haber perdido cualquier semblante de cordura, balanceándose de un lado a otro y murmurando incoherentemente. Los lamentos de los prisioneros aumentaron en volumen cuando un dron Astri procedió por la línea, observando con indiferencia a los humanos enjaulados con sus cámaras incorporadas. El robot se detuvo junto a la jaula del testigo, enfocándolo mientras desplegaba sus armas. El hombre gritó mientras se encogía de terror, pero no había escape de la jaula estrecha, y luego el dron disparó un arma tipo taser, dejando al hombre inconsciente y volviendo a oscurecer la pantalla. El tercer recuerdo aparentemente tuvo lugar después de que el testigo recobró el conocimiento. Estaba de rodillas en una habitación oscura. El suelo debajo de él estaba pegajoso, con lo que seguramente era sangre seca. El hombre gimoteaba de terror hasta que las luces se encendieron de repente. Una fila de prisioneros temblorosos estaban alineados, con la cabeza baja y las manos atadas detrás de la espalda. Y de repente emergió un Astri feroz, caminando por la línea y mirando hacia abajo a sus prisioneros con absoluto desprecio. Miré más de cerca y me di cuenta de que el reptiliano no era otro que el almirante Taz. La mirada fría en sus ojos amarillos y depredadores era inconfundible.
Respiré profundamente mientras observábamos la atrocidad en los ojos del testigo. Taz llevaba una larga y afilada espada en su garra derecha, apuñalando de repente y atravesando al primer prisionero con la espada, retirando rápidamente la hoja antes de que el prisionero cayera pesadamente y sangrara en el frío suelo metálico. Taz pasó rápidamente al siguiente prisionero, lanzando la espada y ejerciendo una gran fuerza que le cortó la cabeza limpiamente. La cabeza cercenada rodó por el suelo y se detuvo a solo unos centímetros del testigo. Este apartó la mirada con disgusto, temblando y llorando en voz baja mientras esperaba que el Astri llegara a él. El almirante gruñó y el testigo levantó la vista, viendo la mandíbula abierta del reptiliano con sus afilados colmillos expuestos. Las pupilas de la bestia se dilataron y no había rastro de compasión o misericordia en ellas. Levantó su espada y parecía seguro que mataría al testigo, pero en el último momento se detuvo, riendo cruelmente antes de golpear al humano con el dorso de su garra, derribándolo y volviendo la pantalla a la oscuridad. Este fue el final del testimonio del primer testigo. Se oyeron suspiros de sorpresa y murmullos indignados entre los observadores humanos y alienígenas por igual. Yo mismo me sentía enfermo y enfurecido, pero también esperanzado. El almirante Taz casi seguramente había perdonado la vida del testigo ese día para poder seguir torturándolo en el futuro, pero había cometido un error crítico. Todos acabábamos de ver al almirante asesinar brutalmente a dos humanos inocentes con sus propias manos. Esta evidencia era condenatoria, y aún quedaban muchos testigos por venir, pero como resultó, el almirante Taz claramente no tenía la intención de esperar el veredicto. El primer testigo aún estaba en el estrado cuando de repente todas las luces se apagaron, sumiendo la sala del tribunal en completa oscuridad. Hubo gritos de pánico en los tensos segundos que siguieron antes de que se encendieran las luces de emergencia. Escuché un sonido de choque, seguido de otro, y otro más. Girándome, vi cómo los drones de seguridad IA caían del aire, con su fuente de energía aparentemente desconectada. También noté cómo la imagen holográfica del juez Kalmar había desaparecido, lo cual encontré altamente sospechoso. Pero lo peor de todo, el campo alrededor del acusado ya no estaba activo. Uno esperaría que el almirante Taz intentara escapar en ese momento, pero en cambio, permanecía perfectamente inmóvil y sin mostrar emoción, mientras los dos guardias Lycans lo mantenían a punta de pistola. Miré a los ojos marrones oscuros de Lisa en ese momento, viendo cómo su esperanza y energía anteriores fueron reemplazados por shock y terror. Y entonces, todos escuchamos la primera explosión, un estruendo poderoso que sacudió la sala del tribunal y provocó un pánico generalizado, mientras observadores y personal legal corrían hacia las salidas, pero pocos lograron salir con vida. Hubo otra explosión, mucho más fuerte y cercana esta vez. Giré la cabeza para ver cómo la pared lejana del anfiteatro se derrumbaba y un pequeño ejército cargaba a través del hueco. Las máquinas de guerra se acercaban rápidamente, una docena de drones asesinos de diseño Astri, todos ellos fuertemente armados y blindados. Supe lo que se avecinaba e instintivamente me lancé al suelo, arrastrando a Lisa conmigo. Esta acción seguramente salvó nuestras vidas, ya que un segundo después, los drones dispararon indiscriminadamente con balas de alta velocidad y cañones láser. Escuchamos el estruendo ensordecedor de disparos y gritos de terror, mientras un caos sangriento se desataba dentro del tribunal. En cuestión de minutos, docenas de delegados y observadores fueron abatidos en una horrenda masacre, incluyendo al fiscal, al primer testigo y a los dos jueces restantes, que murieron en rápida sucesión. Miré con temor hacia donde el almirante estaba ahora libre de su prisión de campo de fuerza. Uno de los guardias estaba caído, mientras que el segundo Lycan estaba distraído, disparando hacia arriba a los drones que descendían sobre él. Taz aprovechó su oportunidad, agarrando una espada del guardia muerto y clavándola en la espalda del Lycan. El hombre lobo huyó de agonía antes de colapsar en el suelo manchado de sangre, y ahora el prisionero estaba libre. Un momento después, dos jóvenes guerreros Astri irrumpieron por el agujero en la pared, disparando salvajemente a medida que avanzaban. Inmediatamente se colocaron al lado del almirante, formando un círculo protector a su alrededor. Recordad el informe que Taz tenía 2 hijos, y ahora parecía que habían venido a rescatar a su padre. Pero, ¿cómo había sido posible este ataque? ¿Cómo habían llegado aquí y evadido nuestras defensas? La respuesta me pareció clara. Fueron los Kalmar. Los desgraciados nos habían traicionado, pero habría tiempo para los reproches más tarde, si es que sobrevivíamos.
Aproveché una pausa temporal en el combate mientras los invasores Astri aseguraban su perímetro. Agarrando firmemente a Lisa de la mano, le susurré al oído: «Tenemos que salir de aquí, nos van a matar». Lisa sintió con la cabeza en acuerdo, y nos movimos, manteniéndonos agachados mientras nos apresurábamos hacia la salida. De alguna manera logramos llegar al pasillo, mientras comenzaban los disparos detrás de nosotros. Corrimos hasta la mitad antes de quedar atrapados en el fuego cruzado, con un escuadrón de seguridad de la Confederación disparando desde un extremo, y el trío de Astri atacando desde nuestra retaguardia. Pensé rápidamente, viendo una puerta a nuestra derecha, y gritando: «¡Rápido! Aquí dentro». Nos metimos dentro, apenas evitando las balas y los rayos láser, pero estábamos lejos de estar a salvo. «¿Qué diablos es este lugar?», preguntó Lisa con miedo. Exploré la habitación, y mi sangre se heló cuando vi un par de camillas de metal en el centro de la habitación, y varios instrumentos afilados y desagradables en un estante en la esquina. Sin saberlo, nos habíamos refugiado dentro de una cámara de tortura Astri, pero empeoró. Un momento después, los tres Astri irrumpieron dentro, gruñendo furiosamente al vernos. El primer hijo nos apuntó con un arma, mientras que su hermano disparaba al mecanismo de la puerta, atrapándonos a todos dentro. Mientras tanto, el almirante nos miraba con un destello asesino en sus ojos reptilianos, y supe que estábamos en serios problemas. Los dos jóvenes se abalanzaron, agarrando a Lisa y a mí con sus garras. Pateamos y gritamos, pero no pudimos escapar, mientras nuestros cuerpos eran arrojados contra las frías camillas, y nuestros brazos y piernas eran asegurados con firmeza. Escuché a Lisa sollozar suavemente, pero no había nada que pudiera hacer para ayudar a mi jefa, porque yo también estaba atado, mirando hacia el techo mientras mi cuerpo entero temblaba. Los Astri nos tenían nuevamente en su fría garra, y no esperaba ser perdonado por segunda vez. Nuestros captores nos dejaron solos por un tiempo mientras discutían entre ellos. Podíamos oír una ráfaga de actividad al otro lado de la puerta sellada, y parecía que las fuerzas de la Confederación habían retomado el control del pasillo. El almirante Taz gruñó y bramó, su lengua y garras haciendo clic agresivamente mientras reñía con sus hijos. En un momento dado, arremetió, golpeando a su hijo menor y golpeándonos sin piedad mientras estaba en el suelo. Claramente, la operación de rescate no había salido según lo planeado. La fuerza de asalto había liberado con éxito al almirante del tribunal, pero su plan de escape debía haber fallado, ya que ahora estaban acorralados y atrapados. Pensé que la situación podría funcionar a nuestro favor. Si nuestros captores no necesitaban como rehenes, seguramente tendrían que mantenernos vivos, pero lamentablemente, los Astri no piensan de esta manera. Una vez que Taz terminó de golpear a su hijo menor, dirigió su atención hacia nosotros. Mi sangre se heló cuando vi el puro odio ardiendo en sus ojos asesinos. El almirante Astri había soportado la humillación de la captura y el encarcelamiento, y ahora estaba lleno de rabia, listo para tomar venganza brutal contra nosotros, sus prisioneros indefensos y atados. Lo vi mirándonos mientras consideraba a quién torturar primero. Luché contra mis restricciones, pero fue inútil, y Taz sonrió sádicamente hacia mí, mostrando sus colmillos antes de pasar a Lisa, con sus garras haciendo clic en el suelo metálico mientras se acercaba a la camilla de Lisa. «No», grité, «déjala en paz, maldito enfermo». Pero él no se detendría. Taz tenía una selección de implementos de tortura para elegir, pero optó por lo tradicional, usando sus propias garras afiladas para infligir un dolor extremo. Escuché a Lisa suplicar por misericordia, justo antes de que él cortara su carne, y luego comenzó a gritar como si le estuvieran asesinando. Los largos minutos que siguieron fueron los peores de mi vida, mientras luchaba en vano y gritaba el nombre de Lisa, retorciéndome cada vez que escuchaba el sonido repugnante de su carne y huesos siendo cortados, y su sangre salpicada en todas direcciones. Poco a poco, los gritos de Lisa se fueron debilitando a medida que su fuerza flaqueaba, hasta que finalmente se quedó en silencio. Las lágrimas rodaban por mis mejillas y mi corazón estaba destrozado, pero Taz simplemente rió cruelmente, tomándose un momento para admirar su macabra obra antes de volver su atención hacia mí. El verdugo se paró sobre mí con la sangre de Lisa aún goteando de sus garras mientras se preparaba para actuar. Cerré los ojos, preparándome para lo peor, pero la salvación llegó en el último momento posible. Escuché un suave sonido de estallido. Abrí los ojos y miré por encima del hombro de Taz, viendo como la tapa de una rejilla de ventilación se abría de golpe y un pequeño dron volaba a través de la abertura. El dron abrió fuego, disparando y matando al hijo mayor en un ataque rápido. Después, el robot se volvió hacia Taz, pero el almirante actuó rápidamente, levantando su pistola láser y derribando al dron en el aire.
Pero un momento después, hubo una explosión que desequilibró a Taz y llenó la habitación de un humo asfixiante. La puerta fue volada y tropas armadas irrumpieron. Taz se recuperó y levantó su arma para disparar, pero esta vez fue demasiado lento. Vi a Jamie Wallace correr hacia la cámara de tortura, disparando a medida que avanzaba. Su primer disparo alcanzó a Taz directamente en el pecho, haciéndolo retroceder. El Astrid cayó pesadamente al suelo metálico, retorciéndose de dolor por la herida de bala en su torso. Wallace actuó rápidamente, disparando un segundo tiro a través de la cabeza del almirante y poniendo fin a su vida de una vez por todas. El hijo menor fue el último Astrid en pie, pero para mi sorpresa, arrojó su arma y levantó las garras en señal de rendición. Más tropas entraron en la habitación, asegurando al prisionero y liberándome de mis ataduras. Debería haber sentido alivio, pero en cambio, me sentí enfermo al mirar el cadáver mutilado de Lisa y darme cuenta de que ya no podía ayudarla. Una vez más, había sobrevivido, pero la embajadora Tang había pagado el precio máximo, convirtiéndose en otra víctima de una guerra que debería haber terminado. Las lágrimas seguían rodando por mis mejillas mientras llevaban su cuerpo fuera de la habitación, y maldecía al difunto almirante Taz, cuyo cadáver yacía en el suelo, creyendo que se había librado demasiado fácil. Finalmente fue escoltado a la enfermería, donde un dron médico me examinó y me recetó un sedante para el shock. Permanecí sentado en la sala blanca, luchando para asimilar la brutalidad de lo que acababa de presenciar. En ese momento, no quería hablar con nadie, ni siquiera con Wallace, quien me había salvado la vida. Pero al final, fue Gabriel, el diplomático Malach, quien vino a hablar conmigo. El alienígena sabía exactamente qué decir. Me han dicho que no sufrió heridas graves, comenzó en un tono frío y sin emociones. Sí, respondí bruscamente, evitando los ojos ovalados de Malach. Quería que me dejara en paz, pero Gabriel perseveró sin importarle. ¿Lamentas a tu colega caída?, preguntó. Por supuesto que sí, respondí enojado. Ese monstruo la destrozó y no pude hacer nada. Lisa merecía mucho más. Esa última frase quedó suspendida en el aire por un largo momento. Gabriel no habló, pero sentí que esperaba que yo lo hiciera. Lo miré en los ojos oscuros y grandes mientras lo hacía, sintiendo que podía hablar libremente. La embajadora Tang fue una gran mujer, murmuré finalmente. Solía pensar que era ingenua, pero ahora veo lo valiente que era. Lisa quería más que nada llevar a la Tierra a la Confederación y ayudar a construir una paz duradera en nuestra galaxia. Esa era la noble misión por la que estaba dispuesta a morir. Gabriela sintió incomprensión antes de responder. Bueno, entonces es tu deber continuar su buena obra. Debes asegurarte de que tu colega no murió en vano. Y por supuesto, tenía razón. Les estoy contando esta historia para honrar el legado de la embajadora Tang, y dedicaré el resto de mi vida a cumplir su misión. Como dije, los tiempos están cambiando. Los gobiernos de la Tierra ya no pueden ocultar la verdad. Pronto, los Malach y las otras razas de la Confederación se darán a conocer a la población mundial, y ocuparemos nuestro lugar en la comunidad galáctica. Los Astri han sufrido una derrota catastrófica, pero hay otras amenazas en la galaxia, especialmente de los traicioneros Kalmar. Puede que estemos lejos de un asentamiento permanente, pero juntos somos fuertes, y seguramente prevaleceremos. Que la paz esté con ustedes, mis amigos. Bueno, hasta aquí llegamos por hoy. Si el video te gustó, no olvides darle me gusta y darle a la campanita para activar las notificaciones. Yo soy Mishayo, nos vemos. Echo in the silence, sending shivers down your spine. Every breath is a battle, fear gripping at your soul. In this haunted labyrinth where nightmares take control. Welcome to the nightmare.